Muy bien, muchachos, pues ahora vamos a ver el método del polígono para encontrar la resultante de un sistema de vectores. A este método también se le llama el método del triángulo. Tiene como ventaja sobre el método del paralelogramo que aquí podemos sumar directamente n vectores. Es decir, dos o más vectores se pueden sumar en un solo paso con este método, a diferencia del método del paralelogramo en donde solo se pueden sumar dos vectores. Si quisiera sumar tres vectores, como en este caso, tendría que ir haciéndolo por parejas, sumar una pareja de vectores y luego el resultado de esos dos vectores sumarlo con el tercer vector, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿en qué consiste el método del triángulo o del polígono? Vamos a poner aquí los pasos. El primer paso es el mismo que el del método anterior, establecer una escala. Paso número 1, establecer una escala. ¿Para qué necesitamos establecer una escala? Eso es lo que nos va a permitir determinar qué tan largos vamos a hacer los vectores, ¿sí? Tenemos que saber qué tan largos vamos a hacer los vectores. Paso número 2, y aquí ya, en el paso 2 ya tenemos una gran diferencia con el método del paralelogramo. Trazar cada vector con su magnitud y dirección correspondiente. ¿Y qué decía el método del paralelogramo? De tal manera que partan del mismo punto. Ahora no. Ahora se van a trazar uno a continuación del otro, ¿sí? Trazo un vector y donde termine ese vector, trazo el segundo vector y donde termine el segundo vector, en la punta del segundo vector trazo el tercer vector y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, trazar cada vector con su magnitud y dirección correspondiente, uno después del otro, de tal manera que se forme una cadena de vectores. ¿Verdad? Entonces ahora voy a tener un caminito de vectores. Ya no tengo que trazar paralelas, ya no se tiene que trazar paralelas a los vectores, pero sí tengo que trazar al final de cada vector una nueva línea base que me va a servir para medir el ángulo, que a su vez eso sirve para la dirección del siguiente vector. Entonces, donde va terminando cada vector, voy a trazar una línea horizontal, ¿sí? Y ahí puedo tomar, no necesito la línea base, sino puedo tomar algún renglón de los que estén más cerca de cada vector. Déjenme ilustrarlo. Imagínense que ya establezco la escala y bueno, primero tendríamos que definir en qué orden trazamos esos vectores. Algo que vamos a demostrar a continuación es que el orden no importa, la resultante va a ser la misma. Bueno, en la medida de lo posible debemos trazar los vectores de tal manera que no se vayan a cruzar los trazos, aunque no habría ningún problema en que se crucen los trazos. Pero el que no se crucen le da más claridad al método, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se me ocurre trazar primeramente el vector rojo, después el vector azul y después vamos a trazar el vector verde. Así que vamos a bautizar al vector rojo como el vector A. El vector rojo es el vector A. El vector azul sería el vector B. Los voy a trazar en ese orden. Y el vector verde sería el vector C. ¿Verdad? El vector verde no tiene ángulo porque es un vector horizontal. Y bueno, vamos a decir que el vector rojo tiene un ángulo alfa. Se utilizan las letras griegas para referirnos a ángulos. Y el vector B tiene un ángulo beta.
¿Sí? Muy bien, entonces bueno, vamos a ver, ahorita es un poco platicado, no tenemos magnitudes de los vectores, no tenemos datos, así que no podríamos definir qué tan largo tendríamos que hacer a cada vector, ¿no? Entonces bueno, vamos a decir que trazo, ¿cuál vector dije primero? El vector rojo, ¿verdad? Entonces, antes de trazar el vector rojo, necesito medir su dirección, su ángulo, y para eso necesito una línea base. Aquí es un poquito más complicado definir hacia dónde se van a cargar los trazos, así que conviene dejar la línea base al centro, no hay de otra, ¿verdad? Entonces ponemos la línea base al centro y ponemos el punto base también en el centro. Sí, déjenme continuar con el método y al final vemos las dudas. Sí, entonces a lo mejor ya que vaya explicando van saliendo las dudas. Entonces en ese primer punto base trazamos el vector rojo. Sí, para eso previamente tuvimos que haber medido su ángulo. ¿Cómo tuvimos que haber puesto así con la dirección que tiene el vector rojo ahí en ese dibujo? ¿Cómo tuvimos que haber medido el ángulo? Hacia abajo y del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces digamos que el ángulo alfa es de 30 grados, tuve que haber medido 30 grados hacia abajo y del lado izquierdo. Tuve que haber puesto mi transportador en la línea base y tuve que haber medido el ángulo del lado izquierdo, ¿verdad? Ya que tengo el ángulo, entonces trazo la línea roja. Una vez que trace el primer vector, en la punta de ese vector voy a necesitar trazar una siguiente línea base para poder acomodar el transportador antes de trazar el vector B, una nueva línea base en la punta del vector rojo, ¿verdad? Una línea horizontal, siempre van a ser horizontales porque los ángulos están medidos desde horizontales, ¿no? Ahora, ¿cómo está medido el vector B? Su ángulo está medido hacia arriba y del lado izquierdo, entonces tendría que poner primero la línea base. Tenemos que poner la línea base al final de ese vector. Ahora mi punto base va a ser la punta del vector anterior. Ahí está mi punto base. Tendría que poner el transportador derecho y medir el ángulo del lado izquierdo, para que el vector, así como el vector azul que tengo ahí, me quede como un vector al noreste, ¿verdad? Sería un vector hacia el noreste. Entonces, ya después de medir el ángulo, voy a poder trazar el vector azul, que creo que escogí un mal orden de los vectores, porque se me hace que sí se van a cruzar. Entonces trazamos el vector azul, después de haber medido su ángulo. ¿Qué tendría que ser a continuación? En el extremo, sí, quedó al noreste, como el que tengo ahí, al noroeste, perdón, como el que tengo ahí dibujado. Al final de ese vector tengo que trazar una nueva línea base para medir el ángulo del siguiente vector, que en este caso el último vector va a quedar sobre la línea base porque es un vector horizontal, va a quedar encimado, ¿verdad? Entonces esto tiene que quedar en la punta de ese vector. Y en la punta de ese vector sería mi nuevo punto base, ¿verdad? Y al final de ese vector vamos a trazar el último vector, el vector verde. Parece que sí se me van a cruzar los trazos. Sí. Bueno. Entonces, ya que termino mi cadena de vectores, ¿cuál sería el vector resultante? El vector que va del origen de la cadena de vectores al final de la cadena de vectores, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ponerle otro color, vamos a poner color anaranjado, entonces sería el vector, casi queda encimado con el vector rojo. Ese sería el vector resultante. Yo le digo que es el elefantito mal portado, porque mientras que todos los demás vectores van colita con trompita, este vector no, va colita con colita y trompita con trompita. Empieza donde empezó la cadena de vectores y termina donde termina la cadena de vectores. O sea, a lo que me refiero es, como todos iban punta con extremo, no vayan a poner aquí el extremo y a poner de este lado la punta, ¿no?
¿verdad? Tendría que ser en donde empieza la cadena de vectores, empieza el vector resultante, donde termina la cadena de vectores, termina el vector resultante, ¿verdad? Entonces, nuevamente, igual que en el método del paralelogramo, a ese método le tendríamos que medir su longitud y su dirección. También tendríamos que medir el ángulo, ¿verdad? Entonces tendríamos que poner ahí el transportador de cabeza y para poder medir ese ángulo. Ahora, tengo tres líneas bases. ¿De dónde mediría el ángulo del vector resultante? Pues de la única línea base que está tocando, la primera, por eso la primera línea base hasta la puse de un color diferente, de la línea base roja con el punto base en el origen de la cadena de vectores y hasta el vector resultante. Mido su longitud, su ángulo y ya con eso podemos establecer tanto magnitud como dirección del vector resultante. Ese es el método del paralelogramo. Ahora, pues la verdad es que nada lo va a dejar más claro que resolver un problema en donde tengamos datos. Muy bien, entonces ahora vamos a demostrar que no importa el orden de los vectores que utilicemos. Ahorita seguí el orden rojo, azul, verde para encontrar la resultante, pero no importa el orden, llegaríamos a la misma resultante. Ahora, ¿qué orden vamos a seguir? ¿Dijimos? Azul, rojo, verde. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el vector azul, ¿verdad? Vector azul. No importa que se crucen, pero vamos a ver si con este nuevo orden conseguimos que no se crucen los vectores. Azul. ¿Qué tendríamos que hacer al final del vector azul? Trazar una línea base para poder medir el ángulo para trazar el siguiente vector. Luego, donde termina ese vector, pondríamos un punto base, ahí pondríamos el transportador de cabeza y mediríamos el ángulo del lado izquierdo para trazar el vector rojo, ¿verdad? Se me hace que esto lo voy a tener que mover un poquito lo voy a tener que mover un poquito para que alcance el vector rojo. No tenemos ángulos ni longitudes definidas, este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero yo sí tengo, estoy aplicando el mismo largo, ¿sí? Ahí les pido un voto de confianza en que esa línea roja es igual a la que había trazado previamente, ¿sí? La línea azul es idéntica a la anterior, yo sí los tengo del mismo tamaño. Ustedes no lo pueden comprobar, ¿verdad? Porque tendrían que hacer trazos con el mismo largo y con los mismos ángulos que les habían puesto a sus trazos anteriores, pero en diferente orden. Y luego al final de ese vector, ¿qué tendríamos que hacer? Una nueva línea base. Por cierto, antes de continuar, ¿por qué se le llama método del triángulo? Cuando tenemos dos vectores, en el método anterior se formaba un paralelogramo, pero en este caso con dos vectores, ¿qué figura se formaría? Si solo fueran dos vectores, un triángulo, ¿verdad? Si aquí ya fuera a trazar la resultante, ahí se forma un triángulo. Pero ¿qué pasa si tengo más de dos vectores? Tengo tres vectores como en este ejemplo. Pues ya no es un triángulo, es una figura de lados rectos pero irregular, entonces es un polígono. Por eso el nombre, desde mi punto de vista más apropiado, es método del polígono, ¿verdad? Entonces después del vector rojo vamos a trazar el vector verde, ¿verdad? Para eso necesitaríamos trazar una nueva línea base. Que el tercer vector quedaría sobre esa línea base. Y finalmente trazaríamos el vector verde. Trazamos el vector verde, lo ponemos al final del vector rojo. Y finalmente el vector resultante sería la línea que va del inicio al final de la cadena de vectores. Vean que ahora me quedó una figura completamente diferente a la anterior. Quedó completamente diferente, pero la resultante tendría la misma magnitud y la misma dirección, ¿verdad? Vamos a ver si aquí se comprueba por completo encimando los dos trazos. Yo creo que más bien encimo el que habíamos hecho antes. Vean cómo la resultante quedó del mismo tamaño, ¿verdad? Entonces es algo interesante y eso demuestra que la suma de los vectores también es conmutativa.
No importa el orden en el que lo sume, el resultado va a dar lo mismo. Así que también aquí en este caso, aún seleccionando la misma escala, puede ser que a dos alumnos les queden una figura completamente diferente, dependiendo el orden en el que hayan trazado sus vectores, ¿verdad? Lo que importa es la longitud y la dirección del vector resultante, es la misma, igual de largo y con el mismo ángulo, ¿verdad? Muy bien. Entonces esta fue una demostración de que no importa el orden en el que se tracen los vectores. Bueno, solo faltó indicar cuál es el paso 3. Paso 3 de este método, el vector resultante es el que va del inicio al fin de la cadena de vectores. ¿Verdad? Igual que en el otro método, tendríamos que medir la longitud de ese vector que ahora lo representé con el color naranja y medir su ángulo a partir de la primera línea base. Y con la escala que utilizamos originalmente, regresar a las unidades originales de los vectores. Muy bien, pues ahora vamos a ilustrarlo con un ejercicio.